Hola a todos, bienvenidos a Canal Enfermero, bienvenidos a este programa, El Debate, un programa donde vamos a analizar en el día de hoy un tema de tanta importancia, aunque últimamente parece que lo único que importa y lo único que marca nuestros días y cómo marca nuestros días es el COVID-19, pero hay otras patologías crónicas que afectan a muchísimas personas en el mundo y en este país que merecen ser atendidas porque esos pacientes se pueden quedar descuidados. Una de ellas, una de las más prevalentes, una auténtica pandemia silenciosa y de largo recorrido, es la diabetes. Por eso hemos querido reunir hoy en Canal Enfermero a 4 auténticas expertas en este campo, desde distintas ópticas, cada una desde su puesto de trabajo, que entre todos van a intentar aportar algunas respuestas de cómo mejorar la adherencia terapéutica, el abordaje del paciente, el diagnóstico precoz y tantas otras soluciones para enfrentarnos como sociedad y como sistema sanitario a una patología tan prevalente. Bueno, sin más, paso a presentar a nuestras invitadas de hoy. Empezamos por una parte, tenemos a Marisa Amaya. Marisa Amaya es una de las enfermeras que ha trabajado en una guía de diabetes, de manejo del paciente diabético, que luego pondremos en pantalla y que está disponible para descargarse de forma gratuita para todas las enfermeras, enfermeras, pacientes, médicos y todo tipo de profesionales desde la web del Consejo General de Enfermería, una guía muy completa y que es muy útil. Pero Marisa Amaya es una gran experta en diabetes y trabaja en el hospital, es trabaja en la unidad de referencia de diabetes en el hospital Punta de Europa de Algeciras. Tienen suerte de vivir ahí en esa tierra tan maravillosa del sur de España como es Cádiz. También nos acompaña Gema Estevez. Gema Estevez está ahora mismo en Guipúzcoa, trabaja como enfermera de atención primaria en el Centro de Salud de Lezo, Pasai y Don Ivane, y de Guipúzcoa, como decíamos, y también es la vicepresidenta del Colegio Oficial de Enfermería de Guipúzcoa, uno de los colegios más activos del panorama español y que siempre está dando muy buena formación a las enfermeras en diabetes y en todo tipo de patologías. Por supuesto, también nos acompaña desde el Hospital Puerta de Hierro de Majadahonda una enfermera educadora en diabetes, Majadahonda en Madrid, enfermera educadora en diabetes, Carmen Navarro. Carmen, bienvenida. Y por último, pero no menos importante, Pilar Carpintero, que está un poquito más en el sur de Madrid, en el Hospital de Getafe, donde trabaja como enfermera pediátrica, también educadora de diabetes. Bueno, muchas gracias a todas por dedicarnos estos minutos, que sé que estáis muy liadas y tenéis mucho trabajo, y bienvenidas a Canal Enfermero, que es la casa de todas las enfermeras y, por supuesto, vuestra casa. ¿Qué tal? ¿Se me escucha bien? ¿Estamos bien conectados todos? Perfectamente. Perfecto, perfecto. Bueno, no hace falta que demos para las profesionales sanitarios las cifras de la magnitud que alcanza la diabetes en el mundo, pero bueno, por dar algunas pinceladas, el 14% de los españoles mayores de edad tiene diabetes mellitus tipo 2, es una tasa que asciende al 20%, o sea, una quinta parte de los mayores de 65. Los estudios prospectivos pues hablan de un horizonte inquietante, cuando no desolador, muy preocupante. Y en apenas 15 años, una cuarta parte de los mayores de 65 años, que serán muchos en un país envejecido como el nuestro, pues tendrán diabetes. Y ellos mismos y el sistema sanitario deberán afrontar pues no solo la patología en sí, sino las complicaciones. Bueno, los datos a nivel mundial son brutales, no sé si queréis comentar un poco, pero ¿hasta qué punto debería abordarse ya desde hoy, aparte de que estamos metidos en la emergencia sanitaria en la que nos hallamos, hasta qué punto hay que tomar cartas en la diabetes o no podremos abordar esa cantidad de pacientes y sus derivaciones que vamos a sufrir en unos años? No os peleéis por hablar. No pasa nada. Quien quiera puede empezar a plantear el tema. Gema, por ejemplo. Me toca. ¿En pantalla? Sí, bueno, es un debate libre. ¿Cuál es estáis muy preocupadas por el panorama al que se puede enfrentar a un plazo corto este país y el mundo entero, o los países desarrollados? Vamos a ver, mi experiencia me dice que es una cosa que está muy, muy, muy presente en nuestra profesión, en nuestro día a día. Es verdad que la diabetes como problema grave, pero yo lo englobo en el sedentarismo y en los malos hábitos que tenemos, que está haciendo nuestra sociedad, la española, que es la nuestra.
remitiéndome a los datos que he leído en la guía, que está fenomenal, por cierto, y felicito a las autoras, está abarcando ya, está entrando ya en la adolescencia, está entrando ya en la infancia. Me preocupa porque, uniendo un poco con el tema de la COVID y con la pobreza y con todos los problemas económicos que va a dejar este tsunami, pues entiendo que económicamente, porque creo que los determinantes sociales de la salud influyen también en que haya familias obesas, sedentarias y ya con diabetes, con problemas de salud, pues probablemente me apura y me preocupa que esto irá en aumento de una manera progresiva y brutal. Entonces, sé que somos las profesionales y que está en nuestras manos el abordaje, pero creo que tenemos que hacerlo siempre multidisciplinarmente, incluso con activos en salud, desde un punto de vista comunitario. Abordaremos y atajaremos o podremos trabajar con la diabetes, con las personas diabéticas, con la persona, con la familia y con la comunidad. Yo creo que tendríamos que hacer abordajes comunitarios, utilizando los activos en salud de cada ciudad, de cada pueblo, de cada zona, pero vamos, que tenemos que hacerlo ya. Ya. No esperar a que lleguen las vacunas de la COVID, sino empezar ya a trabajar con ello. Porque si no, esto va a ser pues, más pandemia silenciosa y silente que la COVID. El problema es que siempre se ha dicho de la diabetes, y no sé qué opinan las compañeras, que bueno, vas conviviendo con ello, en las primeras etapas no te afecta sensiblemente a tu vida y de repente te ves al final pues medicado, cuando el momento de actuar puede ser antes. ¿Cuál sería un poco la receta para que el paciente de verdad se pueda tomar en serio y pues cambie sus hábitos de vida? Siempre hablamos, lo más complicado es cambiar los hábitos de vida. ¿Qué estrategia creéis que es la buena pues a nivel, pues como decías, con salud comunitaria en los colegios? ¿Cuál sería vuestra receta, si ahora mismo nombrasen ministra de Sanidad y consejeras a todas, para atajar la epidemia en la gente en la que todavía no ha progresado lo suficiente para necesitar medicación? Si me dejáis... sí. Adelante, Marisa. Un apunte un poco. Ustedes sabéis que este año la Organización Mundial de la Salud y la Federación Internacional de Diabetes ha dedicado este año precisamente a las enfermeras de diabetes como motor del cambio. Y la OMS y la IDF ha hecho algo interesantísimo, y es a raíz de los datos tremendos de prevalencia de la diabetes y su proyección en el tiempo, ha sacado una conclusión, y es que hacen falta más de 6 millones de enfermeras que se dediquen a la diabetes en todo el mundo para conseguir parar lo que se nos viene encima de aquí a unos 2 años. Es decir, que la pandemia de diabetes, que es una pandemia invisible al lado de esta pandemia que tenemos visible y terrible, es algo que nos va acercando y nos va amenazando a la salud de todos, a la salud personal y a la salud pública. Y la OMS por fin pone el dedo en la llaga y lo que dice es que para parar todo el tema de complicaciones, para hacer frente a la prediabetes de una forma activa, de forma de que minimicemos las cifras de nuevos diagnósticos, solamente hay una pieza clave, y es la enfermera. Y a mí me encanta que después de 32 años dedicándome al tema de la diabetes y a las personas con diabetes, de pronto organismos que merecen nuestro mayor respeto pongan el acento y el énfasis en el tema de la enfermera formada, de la enfermera competente, de la enfermera de prácticas avanzadas, de la enfermera que tanto en países en vías de desarrollo como en países industrializados sean capaces de gestionar un cambio necesario para mejorar no solo la salud de las personas con diabetes presentes y futuras, sino la salud pública en general. Muy bien. Por eso yo, con lo que decía Gema y a tu pregunta de ahora, vuelvo a repetir, necesitamos enfermeras, muchas enfermeras, 6 millones. Imaginemos que en una utopía o un milagro
para los clientes se consigue esa fuerza esa fuerza en materia de recursos humanos como para que haya tantas enfermeras para abordar el problema. Pero ¿cuál creéis, Pilar o Carmen? Porque claro, tú puedes tener las enfermeras, pero ¿cómo conectar con el paciente de manera, así hay que decirlo, que os haga caso, que se sensibilice? ¿Cuál creéis que es una buena estrategia, vosotras que sois educadoras en diabetes, para conseguir ese cambio? Bueno, yo personalmente lo primero que creo que lo que tenemos es que empatizar con el paciente, eso es una cosa fundamental. Yo creo que cuando hacemos la carrera de enfermería tenemos que empatizar, ¿no? Empatizar, ponerte al lado del otro y no es tan fácil, ¿no? Pero yo me parece que el empatizar con el paciente es estupendo para poder guiarle, organizarle. Es importante pues saber identificar las necesidades que tiene ese paciente, ¿no? Y negociar con el paciente. Sin lugar a duda, yo que trabajo en pediatría hay que negociar mucho, negociar con los padres, negociar con los niños, negociar con el adolescente, ¿no? Y ir evaluando todos los conocimientos que tú vas transmitiendo, ¿no? Pero sobre todo es muy importante empatizar e identificar necesidades, bajo mi opinión. Uh-huh. ¿Qué opina Carmen del tema? Yo ahí estoy totalmente de acuerdo. Y no solo eso, sino que una vez que identifiquemos las necesidades de ese paciente, las sepamos priorizar en base a lo que el paciente quiere. Que eso también es importante, que a veces en eso caemos en falta, ¿vale? Si un paciente su objetivo prioritario es hacer, como objetivo principal tiene el mejorar su diabetes o cambiar ese hábito no saludable de alimentación, probablemente si nuestra estrategia va encaminada a ese objetivo que para él tiene importancia, ese paciente podrá conseguir mejor ese objetivo, vamos, ¿no? Llegar a él. Uh-huh. ¿Y hasta qué punto cuál puede ser un poco la clave para identificar de entre todos los pacientes diabéticos que veis en la consulta, sobre todo en primaria, que pasan muchas personas por la consulta en distintas circunstancias, cómo identificar a los pacientes que pueden tener una menor adherencia tanto al tratamiento como a los cambios en hábitos de vida? ¿Cómo se puede poner el foco para tener una detección del paciente sobre el que actuar urgentemente? ¿Cuál puede ser un poco, según vuestra dilatada experiencia, el truco para que no se nos escape ese paciente descontrolado? El tiempo, principalmente, abundando un poco lo que ha dicho Marisa, las enfermeras, pero especialistas. Yo trabajo en primaria y soy primarista, pero vamos, me convierto casi o sea, sí que es verdad que la primaria es la entrada del sistema, pero añadiendo un poco a la pregunta que me gustaría terminar de contestarte a la anterior, para que esto funcione se necesita mucho dinero para invertirlo en enfermeras y que estén especializadas. Que las de primaria detectemos cómo, pues de manera oportunista, porque muchas veces nos salta con una analítica o con una pregunta que preguntas qué tal y detectas enseguida que la cosa va por otro lado, o pues simplemente por una persona obesa con sobrepeso, pues ya tienes que empezar a pensar de que la cosa no va bien, que va a tener algún problema de salud. Y que nosotras, las de primaria, que somos las todólogas, por decirlo de alguna manera, permitirme ese nombre, pudiéramos derivar a nuestra compañera especialista para que fuera ella la que llevara adelante eso, porque yo como primarista no puedo detectar, pero me va a costar mucho en el tiempo, porque cambiar estilos de vida lleva años. Es verdad que puede tener confianza en mí, me puede conocer, pero de ahí a que yo le ayude a cambiar estilos de vida hacia los saludables, pues eso requiere mucho tiempo y si tengo una compañera especialista en ello, pues encantada la vida, para esta persona te la derivo para que la lleves adelante, para que la ayudes. Un poco por ahí lo veo yo, ¿eh? Uh-huh. Yo creo, Gemma, que has puesto, yo creo que es muy interesante tu análisis, ¿no? En las estrategias para detectar la falta de adherencia, hay muchas que desde las compañeras de primaria ya hacen, ¿no? Es decir, por ejemplo, el consumo de fármacos, la retirada de fármacos en la farmacia, la asistencia a las consultas. Esa es una forma de detectar. Pero una vez detectado el problema,
hay, supongo que muchísimos casos que la enfermera de primaria va a resolver, porque son problemas que caen dentro del contexto del entorno del paciente, y luego hay otros que dependen de las necesidades no cubiertas del paciente, algunas de ellas que tienen que ver con el tipo de tratamiento, con la posibilidad o no de llevarlo a cabo y la confianza en el sistema, ¿no? Entonces, todo ese mare magnum, a mí me gusta mucho una metodología que son los punts and dents, ¿no? Que es cuáles son las necesidades de los pacientes, que se le pregunta de forma concreta qué ocurre ante esto o ante lo otro y el paciente te lo cuenta, y luego están las necesidades de formación que se derivan de esas necesidades. Es decir, la enfermera no puede ser ajena a las necesidades de la población. Nosotros no podemos formarnos en el sexo de los ángeles cuando la necesidad de las personas es en saber vivir con una insulina o con una pastilla o una forma de entender el estilo de vida. Entonces, como no podemos ser ajenas, nuestra formación tiene que ir encaminada a cubrir las necesidades de las personas a las que atendemos y a las que asistimos. Esa es una forma tanto de detectar la adherencia o la falta de adherencia, como de incrementar también nuestra implicación, que no hemos hablado de inercia terapéutica, pero que podíamos hablarlo también, es decir, de profesionales que están, o que están, yo no desde luego, enormemente encantados y se quieren muchísimo de la labor que no hacen y que tampoco molesta a los pacientes, pero que esa es también la cara de la otra moneda que tiene la adherencia, ¿no? La inercia del profesional. A mí me encantaría de verdad tener una infraestructura de manera que yo detectara, enviara a mi compañera y que entre las dos, la especialista y yo, entre las dos, lleváramos adelante este paciente. Porque yo entiendo que como enfermera de calle le puedo aportar muchísimos datos a mi compañera que está en el hospital. Por ejemplo, le puedo aportar datos de su familia, de su entorno, de que no le puedes mandar a pasear porque donde vive es monte por arriba y mar por abajo. Vamos a buscar otros métodos. O sea, tener una coordinación entre la especialista y la comunitaria. Me parece que eso sería lo ideal. Me gustaría. Y hay tener una comunicación fluida entre las dos para poder llevar, eso sería para mí, vamos, maravilloso, maravilloso, esa es mi opinión, ¿eh? No solamente la enfermera en diabetes, sino la enfermera en ictus, la enfermera, la especialista en fin, en esas cosas, en un montón de Está claro que se necesita es... No pasa nada, primero y después. Pilar. Yo primero, vale, yo estoy totalmente de acuerdo con Gemma, me parece estupendo lo que ha dicho. Creo que la enfermera especializada y la de primaria hemos ido cada una por caminos diferentes y el tratamiento del paciente diabético es fundamental que estemos unidas. Yo no sé allí en el norte, pero aquí en Madrid, gracias a la monitorización continua de glucosa y a la monitorización flash, ¿no? En el que estamos empezando a dar sistemas unidas, primaria y especializada, nos ha hecho que empecemos un camino nuevo, que antes íbamos independientes, pero fijaros, el dar los sistemas, por lo menos aquí en Madrid, nos está haciendo unirnos, hablar, comunicarnos, ¿no? Que es fundamental, porque yo creo que tenemos que ir todos a una, porque todos trabajamos en el bien del paciente y que vaya hacia adelante. Entonces, totalmente de acuerdo contigo, Gemma. Pero ya te digo, yo creo que en Madrid estamos empezando a ver una pequeña luz y con esta distribución de monitorización continua de glucosa y monitorización flash, estamos empezando a enlazarnos y a trabajar en equipo, que eso es lo fundamental, ¿no? Sí, creo que sí. Hay que partir de ahí, yo creo. Sí, totalmente de acuerdo. Sí. Quería preguntaros otra cosa. Una vez, por lo que ya llega la evolución de la enfermedad, no ha funcionado la intervención no farmacológica y llegan, pues, en el caso de diabetes tipo 2, pues insulinas o otro tipo de tratamientos. ¿Cómo mejorar ese paciente que debuta con eso y tiene que estar más dependiente de un tratamiento de este tipo? ¿Cómo mejorar su adherencia o que vaya ese paciente lo mejor posible, ya una vez ha entrado en esa fase? ¿Cómo lo veis? Pues yo creo que es fundamental
motivarle y tener la capacidad de tener tiempo y de poder sacar citas para poder tener una atención continuada. Pero sobre todo motivarle. O sea, si tú tienes un paciente motivado, vas a tener un paciente que pueda tener una buena adherencia a ese tratamiento. Si ese paciente no está motivado, no va a tener esa adherencia. Para motivarle, pues lo que he dicho antes, o sea, es imprescindible que por lo menos podamos dedicarle tiempo a sus necesidades no cubiertas, dedicarle tiempo a informarle, dedicarle tiempo a enseñarle, y para eso, pues lo que ha dicho mi compañera al principio, volvemos a lo mismo, Marisa, necesitamos más enfermeras, más número de enfermeras. Fíjate, yo quiero decir una cosa que estoy totalmente de acuerdo con vosotros. Perdóname, Marisa, disculpa que me he metido. Fíjate, hasta que no trabajamos en el mundo de la diabetes, no te das cuenta de la importancia que tiene la enfermera en diabetes. Yo, fijaros, antes de trabajar en diabetes pediátrica, hace 17 años, yo ocupaba un puesto de gestión y la propia endocrino con la que yo empecé a trabajar venía a pedirme una enfermera educadora de diabetes. Y yo decía, ¿pero qué me dices? Pero si en el hospital tenemos unas necesidades más importantes que dedicar a una enfermera que solamente dedique al cuidado del paciente pediátrico en diabetes, ¿no? Y sin embargo, fijaros lo que es la vida. Dejé ese puesto de gestión y mirar quién se fue a trabajar como educadora de diabetes, yo. Y cuando yo llegué allí, dije, he estado ciega, he vivido ciega. Qué importante es la educación del paciente diabético, cuidar a esas familias, cuidar a esos niños, ¿no? Y es una labor que hasta que no estás metida adentro no sabes lo que es y la importancia que la tiene, ¿no? O sea, que es una importancia fundamental, y las enfermeras educadoras ahorramos tantos costes a la seguridad social, si lo hacemos bien y trabajamos bien con ellos, es importantísimo. Y no nos damos cuenta hasta que no estamos metidos en ello, ¿no? Yo personalmente os cuento mi experiencia, que fue así. Mira, si me dejáis un apunte, tú preguntabas cómo el inicio de otra terapia, en este caso una terapia inyectable, por ejemplo de insulina, ¿no? De qué forma podemos actuar las enfermeras, ¿no? Y estoy absolutamente de acuerdo con Carmen y con Gema, y por supuesto no puedo estar más de acuerdo con mi compañera Pilar, ¿no? Bueno, pues porque además pertenecemos a la misma familia, ¿no? Pero fijaros que para mí el inicio de la terapia inyectable, para facilitarlo en el viaje de la persona con diabetes, debe de haberse iniciado un plan de cuidados desde el inicio del diagnóstico de la enfermedad. Es decir, que desde el inicio de una persona con diabetes tipo 2, por ejemplo, ¿no?, que debuta en el seno de la atención primaria, la enfermera de primaria tiene que empezar a elaborar lo que es una relación terapéutica, lo que es un acompañamiento terapéutico, hablándole de la posibilidad de necesitar insulinas en el futuro. Para motivar a una persona, tú tienes que hablarle de algo que la persona conozca ya. Si tú le has hablado a la persona de lo malo que es la insulina o los problemas, o que como que es al final y es un fracaso, cuando realmente todos sabemos que una persona con diabetes tipo 2 en el transcurso de su vida va a necesitar el tratamiento con inyectables y sobre todo con insulina. Si tú lo enfocas desde esa perspectiva, es muchísimo más fácil luego que el paciente se adhiera, que el paciente se motive y que el paciente mejore. Por eso la labor de la enfermera educadora o de la enfermera que se dedica a facilitar la vida a las personas con diabetes es fundamental. Y ya no voy a decir lo que dirá OMS, que necesitamos 6 millones de enfermeras, que es una frase que tendría que rular continuamente. 6 millones, 6 millones, 6 millones. En España hacen falta más de 300.000 enfermeras. Fijaros que digo una cifra enorme, ¿no? 300.000 enfermeras para asegurar que las personas con enfermedades crónicas, que la cronicidad no se va a comer nuestro sistema público de salud. Que se lo está comiendo. Eso también os quería comentar. No hablamos del paciente diabético porque es lo que nos ocupa, pero ese paciente, sobre todo cuando alcanza cierta edad, estamos hablando de un paciente pluripatológico. ¿Cuál es la convivencia y cómo se lleva
el hecho de que tener en vuestras manos a un paciente con la diabetes y con otras cosas que no son la diabetes. ¿Cómo entonces cambia un poco el rol de la enfermera o cómo lo abordáis en esos casos? Yo lo abordo igual. La abordo, o sea, la cronicidad, venga donde venga, la abordo exactamente igual. Intentando empatizar con esa persona, intentando hacer que confíe en mí, y sobre todo la cronicidad, lo que mi modo de trabajo es decir desde el principio que le voy a acompañar, no imponerle nada, ir aconsejándole, ir acompañándole, citándole con cierta frecuencia y esperar a que tenga un momento esa persona de que yo intuyo de que va a poder empezar el cambio y empezar ya a darle consejos. Primero, hacer que confíe en mí, hacer que vea, el segundo paso es hacer que vea que tiene un problema, que muchas personas creen que el problema es lo que le ha hecho el médico y él no entiende lo que es o la diabetes o la hipertensión o no lo interioriza como un problema suyo. Y el tercer paso es ayudarle y acompañarle para que esa persona descubra sus recursos para poder empezar a poner remedio a su problema, que siempre suele ser generalmente estilos de vida. Vuelvo otra vez a hablar de lo mismo. Son sedentarios, son una alimentación bastante desequilibrada, con poca red familiar, con poca red de recursos económicos, pocos amigos, y entonces empezar a trabajar con todo esto y ofrecerle el acompañamiento. Eso es un poco la cronicidad como yo la trato, como yo la abordo. ¿Alguien quiere añadir más en este sentido? Bueno, a mí me gustaría hablar de la carga, ¿no? De la carga que supone una enfermedad crónica o varias. La carga de una enfermedad, una cosa es lo que vemos los profesionales y otra cosa es lo que experimentan día a día las personas con diabetes, ¿no? A veces un crónico de 8 años, un niño de 8 años, que ya es un crónico, tiene una carga añadida, aparte de la enfermedad en sí y aparte de la necesidad de inyectarse varias veces o manejar una bomba o manejar sensores, raciones, etcétera, ¿no? Pero a mí me parece que el abordaje de la cronicidad sí que tiene que ver con las palabras de Gemma, ¿no? La confianza, el generar conciencia de enfermedad en las personas que la padecen, generar autocuidado y el objetivo último de nosotros, ¿no? de las personas que ayudamos y acompañamos es la independencia, es decir, que la persona sea independiente de nosotros y que maneje su enfermedad de tal forma de que acuda a nosotros cuando algo no le cuadra. Ese sería el objetivo último, ¿no? Y evidentemente la cronicidad se nutre de la diabetes, de la hipertensión, de la dislipemia, de la obesidad y de las complicaciones. Porque una persona ya afectada de una complicación crónica, como puede ser una retinopatía, una neuropatía, ¿no? Ya sí son personas que requieren de otro tipo de abordaje, porque ya a lo mejor no pueden ser independientes, sino que dependen de otro. Y ahí la visión enfermera, la visión integradora de la enfermera y de cuidados de la enfermera le puede aportar mucho más que miles de fármacos. Sí, sin duda. Una cosa, ya nos estamos quedando sin tiempo, voy a hacer la última pregunta. Seguimos haciendo una carta a los Reyes Magos y imaginemos que hay enfermeras escolares en todos los colegios de este país. ¿Creéis oportuno que no solo evidentemente para los niños que puedan tener una diabetes tipo 1 le puede aportar, sino que cómo afectaría en positivo esa intervención en los colegios, hablando de diabetes con naturalidad desde pequeñitos a los niños? Yo soy, bueno, como el resto de las compañeras, igual soy súper partidaria de las enfermeras en los colegios. Tienen una función fundamental en la diabetes. Además, en los colegios no solamente hay diabetes, hay muchas cosas más. Hay muchas más enfermedades crónicas, ahí me pincho con un lápiz, me corto con una tijera. Hay muchísimas cosas que las enfermeras hacen y tienen una labor fundamental.
a nivel de diagnóstico de diabetes, o sea, a nivel de diagnosticar, también ellas nos pueden ayudar, porque ellas desde el propio colegio detectan a niños con diabetes y se ponen en contacto con nosotros o con atención primaria y nos ayudan a diagnosticar casos también de diabetes. Para mí es un pilar fundamental en la diabetes pediátrica. Yo que he vivido un tiempo sin enfermeras en el colegio y ahora con enfermeras en el colegio, o sea, no tiene absolutamente nada que ver. Tienen los niños mucho mejor control metabólico, están mucho más pendientes de ellos durante toda la estancia. Los padres tienen muchísima tranquilidad, lógicamente porque están atendidos por una enfermera en el colegio, ¿no? Y sobre todo los padres ganan en calidad de vida. O sea que para mí la enfermera es fundamental en los colegios. Ojalá los Reyes Magos nos trajeran no solamente en los colegios, sino en los institutos, incluso en muchas universidades, o sea, porque los diabéticos siguen creciendo, ¿no? Ojalá. Bueno, yo también sí, Carmen, vale. No, que yo considero también que es fundamental la labor de una enfermera. Aparte de los niños con diabetes, el inculcar esos hábitos saludables para que esos hábitos saludables sean llevados a cabo desde el principio y se continúen durante el resto de la vida. Es mucho mejor inculcar un hábito saludable a un niño de 2 años o de 4 años que a un adulto de 20 o de 30, y ya no te digo yo de 60. Entonces, creo que es fundamental. Sería fantástico, Carmen, para el tema de la obesidad infantil, que está cada día más, ¿no? Una enfermera en el ámbito escolar puede hacer, aparte de la diabetes, es decir, aparte de una enfermedad, el tema de la prevención, ¿no? de complicaciones. Y el tema de la obesidad se ha visto, ¿no?, cómo cambia en las inglesas, que en esto nos llevan muchos años, sí que sacaron el antes y el después de incluir enfermeras en el ámbito escolar, y fundamentalmente la satisfacción no era solamente de los padres de niños con diabetes, con alergias o con tal, sino que fundamentalmente era en cómo bajaba el tema del IMC, del tema de la obesidad infantil, cómo subían percentiles de talla fundamentalmente, ¿no?, en detrimento de peso, afortunadamente. Además, yo creo, para puntillar un poco lo que habéis dicho como compañeras, yo creo que además la figura de la enfermera, el niño y el preadolescente y el adolescente no lo ve como la autoridad que ve al maestro o al profesor. Con lo cual se genera una confianza con esa enfermera que va a ser capaz el niño o la niña de confesar que ya empieza a fumar o que empiezan los porros o tema sexualidad o tema de identidad de género. O sea que yo creo que es tan positivo. Ojalá el olenchero, el Papá Noel, los Reyes, todos tenemos que apelar porque la figura de la enfermera escolar, vamos, básica tanto como la de primaria, está clarísimo. En el ámbito escolar, que es donde empiezan todos los buenos y los malos hábitos, yo no entiendo cómo los políticos, es verdad que son tan mediocres que no lo vean. Es que es increíble. Es así. Mira, en Andalucía teníamos un programa que se llamaba el Consejo Escolar. El Consejo Escolar eran enfermeras de primaria que se desplazaban una vez cada 10 días, 3-4 veces al mes, a los institutos y a los colegios, y desarrollaban una labor que tenía que ver con consejo sexual, consejo dietético, consejo de hábitos familiares, ¿no? Y la verdad es que fue una época dorada, la época en donde creció mucho en Andalucía, ¿no? Luego vinieron los recortes y todo ese consejo o ese acompañamiento que se hacía en el ámbito escolar fue desapareciendo, ¿no? Y la pena es que la salud pública no lo ven los políticos que están 4 años. La salud pública, los resultados en promoción de la salud se van a ver en una generación, o yo qué sé, o en 30 años, en 40 años. Están ellos para aguantar 4 años y me voy. Es así. Nos faltan líderes con capacidad para liderar una sociedad, y lo estamos viendo ahora en el tema de la pandemia, que se están quedando a un nivel que da grima, que da muchísima pena que tener los líderes que tenemos, porque no nos van a sacar de ninguna crisis.
No nos van a sacar nada. Entonces, yo también pediría un líder, un político líder que tenga la visión de decir, bueno, apuesto por esto y adelante, aunque yo no lo vea y aunque a mí no me voten por esto, pero tiene que ser así. Oye, pues, hasta donde me he subido. Ojalá, Gemma, Me he venido arriba, recogemos este deseo. Yo sé que se nos quedan, la diabetes es un tema demasiado amplio para este breve programa, pero sabemos que el tiempo es el tiempo y está el teléfono aquí diciéndome que se acabó. Seguramente podremos hacer más encuentros como este, que creo que van a ser muy interesantes en función de el feedback que nos dé el público, las enfermeras que van a ver este programa. Os agradecemos de corazón que hayáis sacado tiempo para estar aquí con nosotros en Canal Enfermero, tanto a Pilar, Marisa, Carmen y Gema. Ha sido un verdadero placer hablar de diabetes y que aportéis esta visión, ya que vosotros sois grandes especialistas en diabetes. Y oye, a lo mejor un día tenemos esas 6 millones de enfermeras que reclamaba Marisa y entonces... Pues... La OMS, yo no. Yo reclamaría como 12 o 15. Sí. O más. Perfecto, pues nada, de verdad os agradecemos de corazón esta conexión y pronto podamos hacer estos debates en nuestro plató de televisión y os desplacéis cada una desde vuestros lugares de residencia. Y a todos los que habéis visto este programa, pues os agradecemos estar ahí. Os recordamos que aquí en Canal Enfermero tenéis toda la actualidad de la profesión, informativos, entrevistas, debates, todo lo que pasa en la enfermería, pues lo intentamos contar en nuestros medios de comunicación. Sin más, nos despedimos. Hasta la próxima. Un abrazo a todos.